Próxima parada, el chalet picante. Hola, soy Daniel de la Fuente. Desde Valparaíso, Chile, le doy la más cordial bienvenida al Chalet Picante Sociedad Anónima, el antro del pensamiento libre. En el programa de hoy responderemos a las siguientes preguntas. ¿Qué es la cultura woke o progresista o despertar? ¿Cuáles son sus orígenes ideológicos? ¿Cuáles son sus líderes más notables en el mundo y en América Latina? ¿Cuál ha sido el pasaje desde la teoría woke o progresista a la práctica woke o progresista? Cerraremos el programa de hoy con una adivinanza que les pido, por favor, la respondan en la caja de comentarios. Así es que sin más preámbulos, ¡vamos! Bueno, comencemos entonces respondiendo las preguntas planteadas en la intro. En sus postulados teóricos, la cultura woke, despertar o progresista es un movimiento sociocultural que se centra en la concientización y el activismo frente a las desigualdades sociales, económicas y políticas, así como en la defensa de los derechos de grupos históricamente marginados. El término woke proviene del inglés y significa despierto o consciente, refiriéndose a estar alerta frente a las injusticias sociales. Orígenes ideológicos, raíces históricas. Se remonta a los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, particularmente en las décadas de 1950 y 1960. Figuras como Martin Luther King, Malcolm X y organizaciones como las Panteras Negras pusieron en el centro de la agenda temas de igualdad racial, justicia económica y derechos humanos. Desarrollo en el siglo XXI. El término woke se popularizó en el siglo XXI, particularmente en el ámbito digital, vinculado a campañas de justicia social como el movimiento Black Lives Matter. Deriva del pensamiento crítico y teorías de justicia social como el feminismo interseccional y la teoría crítica de la raza. Influencia académica. Influencia de pensadores como Michel Foucault, teoría del poder, Judith Butler, teoría queer, y estudios postcoloniales han moldeado la narrativa progresista. Características principales de la cultura woke o despertar. La teoría. Interseccionalidad. Reconoce cómo interactúan múltiples formas de opresión: género, raza, clase, orientación sexual. Antirracismo. Compromiso con la eliminación del racismo estructural. Inclusividad. Promoción de la diversidad en todas las áreas de la sociedad. Cuestionamiento de estructuras tradicionales. Se desafiaban las normas percibidas como opresivas, como el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo extremo. Líderes notables en el mundo. Angela Davis, Estados Unidos; Patrisse Cullors, Estados Unidos; Greta Thunberg, Suecia; Malala Yousafzai, Pakistán; Noam Chomsky, Estados Unidos. Líderes y movimientos en América Latina. Líderes indigenistas. Rigoberta Menchú, Guatemala; Francia Márquez, Colombia; Feminismo latinoamericano. Movimientos Ni Una Menos, en Argentina. Activistas ambientales, Berta Cáceres, Honduras. Movimientos progresistas, partidos políticos y figuras como Lula da Silva, Brasil; Gabriel Boric, en Chile; Alberto Fernández, Argentina; Gustavo Petro, Colombia. La práctica woke. Como dice el refrán popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. De la noble y atractiva teoría a la perversa práctica woke progresista. En la realidad se trata de una alianza entre la llamada cultura woke con viejos políticos comunistas y socialistas. ¿Cómo los valores woke son aprovechados por políticos comunistas y socialistas para conseguir el apoyo de las minorías étnicas, sexuales y religiosas? Los valores de la cultura woke son adoptados por el comunismo y el socialismo, ideologías de la edad industrial agotadas y fracasadas durante el siglo XX. Esta adopción de los valores de la ideología woke se efectúa como una forma de sobrevivir al fracaso y agotamiento del comunismo y el socialismo. Estos tratan de establecer una conexión emocional e ideológica con grupos históricamente marginados por los mismos comunistas, como minorías étnicas, sexuales y religiosas. Estos valores woke, cuando se pasa del discurso a la acción, son centrados en la consigna de la justicia social, que no es otra cosa que quitarles a uno para darles a otros; en la igualdad, la cual se trata en realidad de una suerte de utopía que se contradice con la diversidad también pregonada por el wokismo; y la inclusividad.
Estos valores proporcionan una base para políticas que buscan empoderar a estas comunidades. A continuación, veamos cómo ocurre en la práctica política este fenómeno. 1. Reconocimiento de demandas históricas. Narrativa de justicia histórica. Políticos woke, progresistas y comunistas enmarcan sus discursos en torno a la reparación de injusticias históricas sufridas por minorías. Ejemplo, en América Latina, políticos como Gabriel Boric de Chile han integrado las demandas de los pueblos indígenas como los mapuches en su agenda política. En la realidad, hoy los mapuches repudian y rechazan a la ideología woke y sus aliados en Chile. Apelación a la identidad. Se promueve una identidad colectiva basada en la diversidad y el orgullo cultural, generando un sentido de pertenencia y lealtad política hacia los líderes woke progresistas. En la realidad, esta apelación a la identidad es percibida por los públicos como un atropello a sus valores. Provocan un fuerte rechazo de la población, pues consideran que van en contra de las memorias social e individual, que están en contradicción con la naturaleza humana y las culturas ancestrales. Los hechos muestran el rechazo que provocan los valores woke en la ciudadanía y en mayoritarios sectores de los jóvenes que ayer abrazaron la cultura woke. 2. Uso del lenguaje inclusivo y simbología. Legislación y símbolos. Incorporan elementos de la cultura woke en su retórica y acciones. El uso del lenguaje inclusivo, la representación de minorías en cargos públicos y la implementación de políticas específicas como cuotas de género o étnica demuestran un compromiso con estos valores. En la práctica, la legislación y simbología woke y progresista es rechazada por la ciudadanía, pues va en contra de valores esenciales como la meritocracia, el libre pensamiento y la libertad. Ejemplo. Políticos como Lula da Silva, Brasil, Petro, Colombia, han nombrado figuras afrodescendientes y feministas en puestos claves de su gabinete, sin considerar la experiencia y capacidad para ejercer importantes cargos. Promoción de derechos LGTBQ. Enfatizan la igualdad de derechos para las minorías sexuales como parte central de su agenda. Ejemplo, en Argentina, el gobierno de Alberto Fernández impulsó leyes como el cupo laboral trans, o sea, para completar puestos de trabajo en el sector público debe haber una cuota obligatoria de nuevos empleados trans. 3. Políticas redistributivas basadas en la equidad. Redistribución económica. Se presentan como los líderes capaces de implementar reformas que reduzcan desigualdades económicas y sociales. En la práctica tenemos algunos ejemplos. Más Evo Morales, Bolivia, abogaron por políticas redistributivas destinadas a las comunidades originarias, aprovechando la bonanza del precio de las materias primas como el gas, para regalar subsidios, tierras y apoyos estatales a la población indígena. En realidad, los dirigentes del MAS se enriquecieron groseramente. En Bolivia se agotó el gas, se acabaron los dólares y Bolivia vuelve a ser el país pobre, corrupto y narco estado de siempre. Educación y salud inclusivas. Las políticas públicas que amplían el acceso a servicios esenciales son diseñadas para beneficiar a grupos marginados, lo que refuerza la narrativa de justicia social. ¿Qué pasa en la realidad? Un ejemplo. La gratuidad educativa en países como Chile ha sido promovida como una medida equitativa hacia los jóvenes de sectores desfavorecidos y minorías. En la realidad han transformado la educación pública chilena, que siempre fue gratuita, en un instrumento para adoctrinar a los jóvenes con la ideología woke y sus valores. La educación pública chilena, después de haber sido una de las mejores del continente, hoy es una ruina, es un depositorio de marginales resentidos. Año a año es abandonada por los jóvenes y profesores que prefieren estudiar y trabajar en escuelas y colegios privados. Los desposeídos que no pueden optar a la educación privada ven frustradas todas sus expectativas de vida. 4. Creación de alianzas interseccionales. Movilización de grupos diversos. Se utilizan plataformas de justicia social que no es otra cosa que quitarles a uno para darles a otro. En la realidad, estas platas obtenidas vía impuestos se quedan entre los dedos de sus promotores, los burócratas woke, progres y comunistas. Se quedan con lo más sustancial de la riqueza arrebatada que en el discurso de teoría iba destinada a los más desposeídos. La interseccionalidad permite agrupar causas de género, raza, religión y orientación sexual en un frente unido, lo que aumenta el volumen del despojo a los, entre comillas, ricos y pasa a engrosar el poder y la riqueza de sus promotores. 5. Aprovechamiento mediático y digital. Activismo digital. Los políticos progresistas adoptan estrategias digitales para amplificar sus mensajes. Ejemplo, Black Lives Matter. Inicialmente, un movimiento activista ha sido incorporado en las campañas de líderes progresistas en Estados Unidos, América Latina y otros países del mundo.
Narrativas anti-élite vinculan la opresión de minorías con la concentración de poder en élites económicas, alineando su mensaje con valores anticapitalistas o anticolonialistas. Este activismo mediático tuvo su apogeo hasta la segunda década del siglo XXI. Actualmente va en franca retirada y descomposición, producto del rechazo que provocan en la población la puesta en práctica de los valores woke y la corrupción de sus promotores. En resumen, después del agotamiento y fracaso del comunismo y socialismo, los valores woke permitieron a políticos progresistas y comunistas construir una nueva narrativa de justicia e igualdad, ganando el apoyo de minorías históricamente excluidas. Sin embargo, no pudieron transformar estas promesas en realidades concretas y tangibles. Hoy, estos valores son percibidos por los públicos mayoritarios y también por amplios sectores de públicos progresistas que no les tocaron los altos sueldos del Estado, los subsidios y regalías como una estrategia de acciones oportunistas más para ganar poder y riqueza. Permiso. Listo. Entonces, antes de pasar a la adivinanza, te pido que te suscribas al Chalet Picante Sociedad Anónima, el antro del pensamiento libre, y que nos dejes un me gusta. Lógicamente que esperamos conocer tus comentarios y reflexiones en torno al tema tratado hoy. ¿Cuál es la incoherencia? ¿Cuál es la relación entre el líder cocanero Evo Morales y su bebida favorita?